Muy buenas, queridos seguidores. Volvemos con el pana Emilio Costa después de un tiempo. En fin, las obligaciones y los avatares me tienen bastante distraído de este formato. A ver si poco a poco lo podemos ir retomando. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que polémico, como tantos otros que conciernen a la leyenda negra, la historia de la hispanidad y muchos temas que tratamos con el pana, ¿no? Es una pregunta sobre si a día de hoy Estados Unidos es el principal promotor de la leyenda negra hispanófoba. Creo que es una pregunta que se hacía el pana con muy buen tino y queremos desarrollarlo, ¿no es así, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que todo, darte las gracias, como siempre, por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema polémico, ¿no? Y curioso, porque siempre nos hemos preguntado, a día de hoy Estados Unidos es el principal promotor de la leyenda negra antiespañola, como algunos desde el mismo hispanista, del mismo hispanismo lo venden. Yo Ujú. creo que si nos ponemos a analizar con la cabeza fría no es tan así, ¿no? Pero bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, o sea, yo lo que pienso, lo hemos hablado otras veces, es verdad que está habiendo ¿cómo te puedo decir? Como un furor por rescatar la historia de España, que es normal, porque a nosotros nos han criado en la culpa, ¿no? En el complejo de inferioridad, el complejo de culpa, porque los españoles somos los más malos del mundo, tenemos la culpa de todo lo que pasa, porque matamos a no sé cuántos millones de amerindios y violamos a no sé cuántos millones de mujeres, esa culpa, claro, ha llegado un punto que la gente ha dicho basta, ¿sabes qué? Me gusta mi historia, quiero saber de mi historia, quiero... Pero claro, en ese proceso, pues sí es verdad que muchas veces se caen exageraciones, se caen estereotipos, se caen tópicos. Y para estos temas a mí me gusta siempre recurrir al maestro Jorge García Ruiz, que hace poco estuve con él aquí en Un San Lucas saludo la para Mayor. Jorge. Un saludo para el maestro. Y Jorge nos lo dice hace mucho tiempo, y es verdad, o sea, finalmente en Estados Unidos, bueno, pues existen determinados estereotipos, determinados Ujú. arquetipos, sí, pero que el norteamericano medio le trae al pairo lo que es España en general. Muchas veces ellos están, es un país enorme de más de 300 millones de habitantes, con una extensión que aquí ni nos imaginamos. O sea, fíjate, el Perú, tú lo ves en el Ujú. mapa y no parece tanto, y son casi tres Españas, yo no sé cuántas Españas serán en Estados Unidos. En ese sentido tiene una mentalidad muy parecida a Brasil. El brasileño también vive Sí. mucho dentro de su país, porque es lógico también, ¿no? Y Jorge lo dice, pues finalmente muchas veces somos los propios hispanos los principales promotores de la leyenda negra, y es verdad. Y cuando digo hispanos, pana, yo creo que también tenemos que separar un poco, porque en España tenemos la mala costumbre de decir que esto es un problema de Hispanoamérica. Nada más lejos de la No, no. realidad. Tú, desde que volviste de Venezuela en el año 17, que tú volviste del continente americano igual que yo en ese año, tú lo estás viendo cómo la misma España promociona este complejo de inferioridad, esta leyenda negra, en los planes de estudio, a través de la política, a través de la diplomacia, de las instituciones culturales, España, Estado español, digamos, ¿no? Sí, tenemos un ministro de Cultura como Urtasun que está descolonizando supuestamente los museos, ¿no? Y por cierto, un ministro, el tal Urtasun, que ya hemos hablado de él, que habla mucho de memoria histórica, pero no se acuerda de la memoria histórica de su abuelo, que fue muy afecto al régimen anterior, como tantos otros de estos, ¿no? Régimen anterior, para que nos entiendan los amigos hispanoamericanos, nos referimos al Sí. franquismo. Ujú. Sí, bueno, es algo muy común también en España, no es algo exclusivo de Hispanoamérica. Sí, 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 total. Es que ese es muchas veces el error que caemos aquí, ¿no? Es que Sí, fíjate, bueno. hermano, yo creo, y es lo que dice Jorge, y con su experiencia pues de profesor de español, tanto tiempo en Estados Unidos, que muchas veces en Estados Unidos quien toma más interés y más simpatía por la cultura de España, por el idioma español, son gente que a lo mejor son nietos de polacos, de alemanes, de irlandeses, y muchas veces gente con apellidos como el tuyo, como el mío, son los que más barro echan contra España, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, de primera mano yo lo viví cuando viví en Chicago, ¿no? Cuando vivía allá, me acuerdo, un compañero de trabajo le hablé de Cristóbal Colón y no tenía ni
ni idea de quién era Cristóbal Colón, así está Ni el nivel de pambolera, oyente. vamos a decir. Exacto. En cambio, me pasó con un mexicano que lo primero que me comentó al decirle que yo era canario, que era español, que lo primero que me comentó fue, ustedes los españoles trataron muy mal a los mexicanos hace Sí, años, hace claro. siglos. Y yo, bueno, me hice el loco, no quise entrar en discusiones porque lo estoy conociendo, ¿no? Pero como tú bien has señalado, ¿no? Con esto no queremos decir que en Estados Unidos no existe la leyenda negra. Por Ya, supuesto, ya, sí. está presente con algunos estereotipos, ¿no? Si en la misma España, como hemos dicho, hay sectores que lo fomentan, imagínate en un país extranjero, pues es algo normal. Y de vez en cuando, pues, aparecen estos elementos de la leyenda negra en Estados Unidos, como por ejemplo el caso de de Tucker, ¿no? Que hablaba de España, que devolviera el oro a Hispanoamérica, y por eso es que era una región pobre, etcétera. Pero no es algo que esté presente en el día a día, ¿no? Es algo anecdótico para el estadounidense y sobre todo para el estadounidense más culto, ¿no? Porque para el que te Ujú. digo, el de pie, pues lo ignora totalmente. En cambio, para el hispanoamericano o el hispano en general es mucho más común. Para nadie es un secreto que los sistemas educativos de Iberoamérica y de España están plagados de leyenda negra, incluso en los niveles universitarios. Eso sí, muchos académicos son inconscientes de ello, ¿no? Por lo que lo ven como algo normal. Y lo mismo se ve a nivel político. Muy a menudo lo vemos en gobiernos como el de México, por ejemplo, con López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que recurren constantemente al uso de la leyenda negra antiespañola. O lo vimos muy recientemente en la misma Venezuela cuando Maduro también lo hace a cada momento, ¿no? En la misma juramentación señaló que si una vez expulsaron al Imperio Español con Bolívar, lo volverán a hacerlo de nuevo con el imperialismo, ¿no? Si quieres veamos el vídeo de la Sí, sí, sí. juramentación para Sí. que la gente pues pueda verlo de primera mano, ¿no? Aquí vamos a verlo. Vamos a compartir pantalla Cosas y de la tecnología. por aquí debe de estar. Bueno, aquí vemos a Maduro. Este es el vídeo. Vale, vamos a darle reproducir. Porque Hugo Chávez hizo la proeza histórica de traer al siglo XXI las ideas, el proyecto y los sueños originales de los hombres y mujeres que a caballo echaron al imperio español de todas las tierras suramericanas. Viene llegando el presidente del Congreso de Rusia, enviado especial del presidente Vladimir Putin. Bienvenido. Bueno, vemos cómo usa constantemente la leyenda La negra. Y es proeza más, histórica. algo curioso de la juramentación, Antonio, es que en el momento que jura, no lo hace por Dios, lo hace Porque justamente Hugo por estos Chávez elementos indigenistas hizo la proeza y ya histórica va, que está, ajá. Lo hizo con estos elementos indigenistas y diferenciadores como lo afro para negar pues el elemento de unión hispánico que está en Hispanoamérica recurrente y por supuesto la Sí, pero propaganda que hace cuando acude a los afro no se acuerda de los negros que se rebelaron contra Bolívar en la Nueva Granada. O sea, los afro él lo utiliza ideológicamente a su beneficio. No, no porque le guste la historia afro, aunque probablemente Maduro tendrá sangre afro, no lo sé. Él dice que es descendiente de sefardíes y de africanos, no lo sí, sé. Pero hubo muchos negros y mulatos realistas de los que él no se acuerda. O sea, que esto es un no, sectarismo, y una los mismos. masonería y utilizar a la población de sangre africana para sus fines, que eso sí que es racismo. Sí, por supuesto, ¿no? Y los mismos indígenas que fueron fieles defensores de la monarquía hispánica durante Claro. la guerra de independencia, ¿no? Como lo pueden ser los indígenas caquetios de Coro, ¿no? Que fueron grandes defensores. Pero veamos el momento de la juramentación, porque es muy curioso. ante el pueblo de Venezuela. Juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas. Juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Sáenz. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro
por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos ante el Dios pueblo de no está Venezuela. presente, ¿no? Curioso. Pero sí está presente esa propaganda con sesgos, pues, digamos los que antihispánicos. Pero ojo, Antonio, que yo siempre le digo, esto no es algo exclusivo de la izquierda, ¿no? Porque No, también no, está no. presente la derecha, que lo he dicho muchísimas veces y hemos puesto siempre el ejemplo de Javier Milei, vamos a verlo también, porque no, esto no es algo de izquierda y derecha. Que Veámoslo. se rebelaron nuestros patriotas del siglo XIX, porque el imperio español nos estaba matando, nos estaba arruinando impuestos, nos estaba arruinando la vida. Ahora, adaptando la analogía, ¿por qué te crees que se rebelaron Bueno. nuestros patriotas del siglo XIX? No es algo exclusivo de la izquierda, ¿no? Para que digan después que nosotros tenemos, no sé, alguna preferencia ideológica, ¿no? Aquí de parte y parte está muy presente la leyenda negra antiespañola en Hispanoamérica y, como lo hemos dicho, también en España. No, y es así, o sea, mira, fíjate, endilgar la leyenda negra a la izquierda sería tan sectario y tan falso como endilgar la leyenda negra solo y exclusivamente a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando dicen, lo cual es verdad, pero es una verdad media, te quiero decir, no, es que Hollywood, y es verdad, Hollywood siempre ha pintado mal la historia de España, no digamos la película esa que hizo Spielberg de Amistad, es una película ridícula, en fin, bueno, muy bien. Pero bueno, tendría que haber un cine español e hispanoamericano para contrarrestarlo. ¿A qué se dedica el cine español? O buena parte del cine español y buena parte del cine hispanoamericano. Pues son más negro legendarios todavía que Hollywood. Entonces, ahí donde está el problema. Y eso lo dice mucho Jorge García Ruiz, que lleva ya como 11 años en Estados Unidos. Hasta que no asumamos nuestra responsabilidad de historia compartida, pues claro. Por cierto, una de las cosas que me ha hecho gracia del Maduro es que Manuelita Sáenz, como todo el mundo sabe, una mujer que fue un dechado de virtudes, ¿no? Y luego habla de Rusia, bueno, ¿y cuándo va a condenar Putin el imperio ruso, no? Eso sí, los bolcheviques al emperador ruso, o sea, no le dejaron ni a los niños, ni a las mujeres, ni siquiera a los que formaban parte de su séquito. Pero No, bueno, y curiosamente, los canales propagandísticos rusos como RT constantemente hacen uso de la leyenda negra entera. antiespañola, ¿no? Esta de apellido impronunciable, Fanigenova, como se llame, siempre con Pablito Iglesias y siempre los dos hablando mal de España. Como también hacen muchos que van de ultraliberales y todos estos rollos. O sea, como tú dices, esto da igual muchas veces el sesgo Sí, ideológico porque César Vidal, que es protestante, también hace uso de la leyenda negra española. Y es español y protestante. y luego, pana, hay otra cosa. Mira, Guillermo Fesser, por ejemplo, este que era de goma espuma, que por cierto, Guillermo Fesser, ahora que va de woke por la vida, bueno, pues según los criterios woke, goma espuma tendría que estar censurado, ¿vale? Empezando por ahí. Pero bueno, este hombre hace un libro sobre Bernardo de Galvez, un libro que está enfocado más para un público infantil, todo bien. Pero sin embargo, aquí en España, bueno, él vive en Estados Unidos, que eso es otra. Quejarse de las cosas mientras tú vives allí, ¿no? Y luego, sin embargo, es el correveidile de todos esos periodistas y todos esos del mundo del espectáculo que no tienen ni puñetera gracia, ni la han tenido nunca, que llevo viendo desde que era chico, bueno, viendo, ya afortunadamente no tengo por qué verlo, pero bueno, que sí son negros legendarios, ¿no? Como el Gran Wyoming y todos estos que lo que hacen es echar basura sobre la historia y la cultura de España, como si ellos además fueran una especie de élite que está por encima del bien y del mal, ¿no? Denigrando completamente nuestra historia. O sea, tú estás fomentando un libro sobre Bernardo de Galvez, sin embargo, te juntas y eres el correveidile de todos esos que están echando basura sobre nuestra historia, que, claro, y al final tú dices, ¿la culpa que es de Estados Unidos? No, la culpa la tenemos dentro. La culpa o como lo queramos llamar, ¿no? Que mira, pana, y luego otra cosa. Hace poco, no sé, yo me enteré, por ejemplo, tú sabes, a la vejez me ha dado por retomar la lectura de Howard, el autor de Conan, y el amigo Gonzalo Rodríguez, pues me invitó a un programa que él tiene de acción literaria y demás. Mandamos Y un saludo a Gonzalo. un saludo al maestro Gonzalo Rodríguez. Y ahí descubrí que en una de las historias, gracias a Mario Martínez, que fue uno de los que estuvo presente en la tertulia,
Un poema que muestra su sincera admiración a España, ¿no? El fragmento proviene de Halcones sobre Egipto, que fue editado por la Biblioteca del Laberinto en la recopilación El Señor de Samarcanda y otros relatos históricos. Howard, que era además de sangre irlandesa, que eso sí es algo que yo he notado probablemente en Estados Unidos. Muchos que son nietos o bisnietos de irlandeses, que se han criado en ese ambiente, tú sabes que esa población muchas veces no estuvo bien vista, ¿no? Por la población dominante. Y el poema de Howard dice: golpea Diego de Guzmán, cantaban, el destino de España depende de tu brazo. Golpea por la gloria de ayer y el esplendor de mañana. Golpea por el tronar de las armas, el chasquido de las banderas, al viento de las montañas, el sufrimiento del esfuerzo y la sangre del martirio. Golpea por las lanzas de las tierras altas, las mujeres de negra cabellera, los fuegos en los rojos hogares y las trompetas de los imperios por venir. Golpea por los reinos que aún no han nacido, por el fasto de la gloria, por los grandes galeones que hundirán las olas hacia un mundo insospechado. Golpea por la maravilla que es España, antigua y eternamente joven, el fénix de las naciones, resucitando siempre de sus cenizas, de un pasado muerto, para brillar entre los estandartes del mundo. No, Howard era norteamericano, era de sangre irlandesa, y mira lo que le canta a España, y no nos lo han enseñado, pana, ni en el colegio, ni ha salido nunca en la tele, ni ha salido nunca en el cine. En Estados Unidos ha habido gente siempre con admiración hacia España y nunca jamás se ha puesto en la palestra, ¿no? Es que ahí es donde veo yo otra falla grande. Claro, porque, Antonio, hay que abrir los ojos y ser claros, ¿no? Y ser, digamos, los que vamos a ser aquí correctos, ¿no? A la hora de analizar la historia. Y para nadie es un secreto que este ataque hacia los Estados Unidos es por razones políticas, de dejar a Estados Unidos como principal promotor de la leyenda negra antiespañola o antihispánica, como lo queramos llamar. Está relacionado con la política en el fondo, ¿no? Y la leyenda, y hay un libro que se llama La leyenda negra del siglo XX en los Estados Unidos de Ronald Oleson, donde señala que sí, que en los Estados Unidos obviamente existe la leyenda negra, pero no es algo compartido, perdón, pero es algo compartido con los países de habla inglesa por medio de la historia, ¿no? Y cita lo siguiente, abrimos comillas. Los Estados Unidos, al igual que todos los países de habla inglesa, participan de una tradición histórica común y de una misma literatura con Inglaterra, tradición fielmente adoptada por los norteamericanos juntos con todos sus errores, sin reserva alguna. La conquista de los virreinatos en América y el alzamiento del protestantismo en Europa dio comienzo a la rivalidad política entre España e Inglaterra, rivalidad que durante varios siglos habría de dominar todos los asuntos europeos. Claro, de ahí, de ese historicismo, puede venir la influencia de la leyenda negra en el mundo anglosajón, ¿no? Pero es algo que no es el día a día de ellos. Y por eso, pero eso sí, Ollinson señala que el estadounidense es sumamente ignorante a la hora de definir lo español. Lo español no lo definen como algo que proviene de España, sino más bien del mundo hispanoamericano. Y cita lo siguiente, abrimos comillas. En California y otras partes de los Estados Unidos, el mexicano americano es identificado como español, puesto que habla español, de acuerdo con la creencia popular, debe ser español. Con tan contados verdaderos españoles es difícil saber la diferencia. Esta equivocación es debida también al mexicano mismo. Debido a las desgraciadas distinciones raciales, el mexicano americano se llama a sí mismo español, independientemente de sus características raciales. Lo mismo ocurre con los negros procedentes del Caribe o de Puerto Rico. Estos también invariablemente hablan español y tienen nombres españoles. Todo esto se une para confundir aún más la imagen española en la mente americana. Los restaurantes españoles en California sirven platos combinados, tacos, pan de maíz, tamales, ensaladas de aguacate y comidas picantes en general. El americano se imagina así la comida española y no debe sorprendernos su indignación cuando viajando por España como turista o militar pide una tortilla y se encuentra con un omelette de huevos en lugar de torta de maíz, ¿no? Cuando un político de la categoría del gobernador Godwin Knight habla de problemas raciales en California, dice que está al tanto de los problemas de los negros, judíos y españoles en California. Al rellenar el impreso para matricularse en una universidad no es extraño encontrarse las siguientes palabras. Señálese una: blanco, negro, oriental, español.
Es cierto que los mitos raciales y culturales sobre España no son importantes con respecto a las relaciones políticas entre los dos países, sin embargo, tienen gran importancia si el público americano debe tener una imagen realista de aquellos pueblos con quien está aliado. Claro, este escrito de Oleson es un escrito de mediados del siglo XX y los tiempos han cambiado y más bien con el movimiento de lo políticamente correcto en Estados Unidos ha ido más bien al otro extremo, más bien la exaltación de las minorías raciales, ¿no? O sea, que vemos como también van evolucionando los tiempos, pero de algo estamos claros, que el público estadounidense en general es un total ignorante de lo español, como podemos definirlo. Sí, una de las cosas que acertó María Elvira Roca Barea, y hay que reconocérselo, es que en Estados Unidos iba a haber una fiebre, digamos, de indigenismo hispanófobo, como hemos visto, tumbando las estatuas de Colón, de Oñate, intentando borrar todo el legado hispánico, que es muchísimo. Pero claro, el problema es que borrar el legado hispánico de Estados Unidos tienes que borrar a los Estados Unidos mismos. A mí me gustaría recordar para esto, pana, lo que decía el poeta Walt Whitman, ¿no? Y fíjate, esto es un extracto de una carta que él escribe, el elemento hispánico de nuestra nacionalidad, una especie de carta de ensayo que escribe en junio del año 1883. No te leo la carta entera, te leo solo algunos extractos. Y él dice, a esta futura identidad americana compleja, el carácter español aportará algunos de sus componentes más necesarios. Ningún otro patrimonio posee un acervo histórico más grandioso. Grandioso en religiosidad y lealtad, en patriotismo, valor, decoro, circunspección y honor. Él dice, bueno, que ha llegado el momento de desechar poco más o menos lo que has dicho el autor que tú has citado, ¿no? Todos esos tópicos y todos esos estereotipos. Y él luego puntualiza, en lo que respecta al patrimonio español de nuestro sudoeste, me resulta indubitable que todavía no alcanzamos a apreciar el esplendor y el valor inestimable de su elemento racial. Fíjate la expresión que emplea. De su elemento racial. ¿Quién sabe si este elemento, a semejanza de una corriente subterránea que ha fluido inadvertidamente durante 100 o 200 años, emergerá ahora con un flujo prominente, más copioso y permanente? Y esto era en el contexto de los caballeros de Santa Fe, que él le manda esta carta, ¿no? Por la fundación de Santa Fe. Y luego, si te fijas, eso coincide mucho. Personajes muy distantes en el tiempo en sus ideas, porque antes hemos hablado de Robert Irving Howard, hablamos de Walt Whitman. El presidente Kennedy, por ejemplo. Bueno, lo que tenía en común con Howard era que tenía sangre irlandesa, ¿no? Y Ujú. Kennedy dice, siempre he pensado que una de las grandes necesidades de los americanos de este país en su conocimiento del pasado ha sido su conocimiento de la influencia española, su exploración y desarrollo a lo largo del siglo XVI en el suroeste de los Estados Unidos, lo cual constituye una historia tremenda. Desafortunadamente también los americanos piensan que América fue descubierta en 1620 cuando los peregrinos, perdón, cuando los peregrinos llegaron a mi propio estado y olvidan la tremenda aventura del siglo XVI y principios del XVII en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Esto lo dice nada más y nada menos que un presidente de los Estados Unidos y podemos encontrar expresiones parecidas en otro presidente que fue William Taft y en el presidente Reagan. ¿A qué voy con esto? Vuelvo a lo de antes. ¿Por qué esto no se nos enseña? ¿Por qué estas cosas pasan inadvertidas? Y eso por no hablar de grandes historiadores pana, como lo hemos citado muchas veces, de Charles Fletcher Loomis, ¿no? El amor que tuvo Loomis sobre los exploradores, los aventureros, los conquistadores españoles en territorio norteamericano. Fíjate que Kennedy habla del sur y el suroeste, pero en verdad el acervo hispánico de Estados Unidos también abarca el medio oeste o incluso el Pacífico Norte. Pero bueno, finalmente Kennedy no era No, y el historiador. Atlántico, no nos olvidemos de la Florida y el Golfo de México. Claro, claro, finalmente pues Kennedy no era historiador, pero fíjate qué palabras más elogiosas y fíjate qué poco hemos sabido aprovechar esa conexión atlántica. Eso es lo que dice el amigo Francisco Núñez del Arco, el primer atlantismo fue el hispano, quien desplaza el mundo del Mediterráneo al Atlántico en la monarquía hispánica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, en los mismos Estados Unidos hay un día de la herencia hispánica que justamente lo promovió Ronald Reagan, ¿no? Y si quieres te cito también a Ronald Reagan, aprovechando que Era hemos hablado, californiano, si yo no estoy mal, no, pana, Reagan era californiano, ¿no? que californiana era. Citamos a Reagan.
Abrimos comillas, nuestro país a menudo ha sido descrito como una nación de inmigrantes. Bueno, hay mucho de verdad en esa descripción, y sin embargo, hoy reconocemos que los antepasados de muchos estadounidenses de ascendencia hispana, bueno, ya que fueron los Estados Unidos los que llegaron a ellos, no al revés. Así fue en Puerto Rico y en todo el suroeste. Nosotros los californianos tenemos un gran aprecio por la avanzada cultura hispánica que ya existía en nuestro estado antes de que se convirtiese, de que se convirtiera en parte de los Estados Unidos, así como que en los otros estados del suroeste. Había prósperas ciudades hispánicas con gobiernos, ranchos y negocios. También hubo un sistema de misiones construido por un notable sacerdote franciscano llamado Padre Juanípero Serra, quien ahora está bajo consideración para la santidad. Debería añadir que todos los californianos estamos muy orgullosos de estas misiones. Allá afuera, cuando comienzan a pensar en el pueblo histórico de Los Ángeles o en las maravillosas misiones restauradas, no solo como parte del patrimonio del Estado, sino como parte de vuestro patrimonio, entonces sabes que te has convertido en un verdadero californiano. Y la mayoría de nosotros los californianos llegamos allí desde otro lugar. Hoy, con esta proclamación, les recordamos a nuestros conciudadanos que nuestra herencia hispana es algo de lo que todos los estadounidenses pueden estar orgullosos. ¿Qué celebración como esta hay en algún país hispanoamericano hoy en día? Ninguno. No, ni en la misma España, Ni en la misma acuérdate, España. el 12 de octubre ya no se celebra prácticamente en los colegios y sí se celebra Halloween. Es que, entonces, ojo, la leyenda negra, sobre todo cuando ha habido momentos políticos como la guerra, como la invasión de México o la invasión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sí fue utilizada. Como ahora, si te fijas, se está utilizando por lo de Groenlandia. Hace poco, pues yo me he enterado que los daneses son unos malvados que no dejan tranquilos a los esquimales. Yo nunca había escuchado jamás hablar de Groenlandia hasta que los Estados Unidos tienen intereses allí. Pero es que yo vuelvo a lo mismo. Bueno, vuelvo al que yo creo que es el punto. El punto es que la leyenda negra, quien la ha asumido como un dogma prácticamente religioso, somos los españoles y los hispanoamericanos. Es que ahí está el problema. Y es que no conocemos la cantidad de elogios, no ya de Estados Unidos, por supuesto, sino de buena parte del resto del mundo. Y lo que tú decías antes, pana, de la confusión de España con México, es que incluso ahí los estadounidenses tenían parte de razón, porque muchas veces aquí los hemos ridiculizado cuando dicen, no, es que relacionan la música mexicana con el flamenco. Es que sí hay relación. Es que en la música mexicana y en el flamenco, por más que a los puristas esto les fastidie, existen rasgos comunes como el rasgueo de guitarra. Y porque en el flamenco, por ejemplo, existe un subgénero, o si lo queremos decir así, un palo, como se dice en el flamenco, que es la petenera, que es de influencia mexicana. Y en el cantigénero andaluz del siglo XIX existieron los árabes, igual que la rumba y eh, lo diré, la rumba y la guajira proceden de ritmos cubanos, la vidalita y la milonga se importa de Argentina, los tangos del flamenco tienen muchísima influencia también del ámbito caribeño, y el fandango antiguo, ese que el diccionario de autoridades del siglo XVIII dice que es un cante y un baile muy alegre que han traído los que han estado en el reino de las Indias, pues esa es la base fundamental del flamenco. Entonces, los estadounidenses han visto un rasgo en la música que nosotros nos empeñamos en negar porque nos gusta buscar siempre la diferencia entre nosotros y estar separados. O sea, es que digo, hasta cuando los hemos criticado llevaban parte de razón. Claro, porque es que todo está con esa raíz hispánica, ¿no? El mismo joropo tiene las raíces hispánicas. Hasta Claro, la misma alpargata, que es algo muy común de la vestimenta tradicional venezolana, proviene de España. Las alpargatas típicas del calzado artesanal español, ¿no? Entonces, oye, es y algo que fíjate, no... pana, que Sí, tú hablabas antes de la tortilla española lleva papa, que es andina. correcto. El mismo gazpacho no se entiende sin el tomate, que vino también de América. Al chorizo le echamos pimentón, que también vino de América. Es que, es que verá, Es un, ¿para es un viaje dónde de, estamos? es un viaje de ida y vuelta totalmente correcto. Entonces yo creo que ver a Estados Unidos como el principal eh, propagandista de la leyenda negra antiespañola, yo creo que es un error. Yo creo que somos los mismos hispanos los que hemos sido los principales propagandistas de esta leyenda negra antiespañola, lamentablemente, como hemos citado, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan. Con esto del día de la Semana de la Herencia Hispánica, que es algo que no creó Ronald Reagan, lo creó Lyndon B. Johnson allá por el año de 1968, o sea, que tiene muchísimas décadas, ¿no? Celebrándose este Día de la Herencia Hispánica. Y las raíces de los Estados Unidos debemos considerar
que Estados Unidos es prácticamente una nación hispana, no solo por sus raíces, sino por la cantidad de hispanos que viven, más de 30 millones en los Estados Unidos. Y fíjate, pana, lo curioso, cuando en aquel meeting, ¿no? Donald Trump preguntó que si era más correcto decirles hispanos y latinos, y ganó por mayoría absoluta el hispano, ¿no? A grito. Pero hay quien dice que eso es más de la costa este, mientras que en la costa oeste, Ujú. eh, algunos dicen, y esto es, yo, verás, no lo puedo afirmar, que es por influencia de la inmigración mexicana que prefieren ser llamados latinos. Pero sí hemos leído en estos tiempos que a día de hoy la élite mexicana o la élite venezolana o yo lo digo, la élite española, élite o oligarquía mejor, porque élite puede tener un concepto positivo, ¿no? Son los principales promotores en leyenda negra, mucho más que Estados Unidos, que el norteamericano realmente, pues, pero sí es verdad que la élite o esa oligarquía que tenemos en España, en México, en Venezuela, están todo el santo día, como tú has dicho antes, con la Sheinbaum esta, vamos, Ujú. apellido Sheinbaum, como ustedes pueden escuchar, es azteca puro. Sí, el uso constante de la leyenda negra antiespañola por estas élites políticas en Hispanoamérica y en España, porque en el separatismo también es muy utilizado, ¿no? Esa leyenda negra antiespañola, el uso es constante, ¿no? En cambio, en las élites políticas del mundo anglosajón o el estadounidense en particular, son retazos de vez en cuando, no es algo de uso constante. Pero bueno, es importante pues reseñarlo y traerlo a colación para el público en general y que se vaya pues derrumbando ese mito que existe, ¿no? En torno, que es un mito con intereses políticos en el fondo, ¿no? Ese de como Estados Unidos como principal promotor de la leyenda negra española. Así que bueno, ya nos quedan 5 minutos, Antonio. ¿Alguna conclusión que dejar? No, bueno, la verdad que encantado de volver a hacer este formato. Tú sabes que llevo un tiempo muy liado, no sé cuándo lo podremos volver a retomar con más periodicidad, perdón, pero bueno, es un tema interesante. Es curioso porque muchos de nuestros seguidores, que eso se puede ver en nuestros canales de YouTube, provienen de Estados Unidos y que tenemos que asumir las cosas como son. O sea, nosotros no podemos estar tergiversando, manipulando, no. Para cambiar la realidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptarla, observarla y aceptarla. Y a partir de ahí ya vendrá el resto. Pero si nos ponemos a mentir o a disfrazar o a vivir los mundos de Yuppie, ahí sí que nunca, jamás va a cambiar nada. Esa yo creo que es mi conclusión sobre el estar culpando a Estados Unidos de ser el principal promotor de la leyenda negra, cosa que no es verdad. Pues es algo objetivo. Y muchos hispanistas son estadounidenses, ¿no? Pues tenemos Y el ejemplo de Zacarías con Hispanic Heritage. Un saludo a un Zacarías, saludo al amigo que Zacarías. claro, tiene orígenes hispanos, pero es estadounidense y es un gran defensor de la hispanidad. Y como él hay muchísimos ejemplos más. Totalmente. Y además está haciendo una labor impagable con esto de Hispanidad Translations, Ujú. porque está facilitando un contenido tanto en español como en inglés a un público cada vez más amplio. Sí es, entonces bueno, hay que empezar a ver a los Estados Unidos también como un país hispano. Bueno, Antonio, también recordarles a la gente que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse al canal de Antonio Moreno Ruiz en YouTube, en Instagram, en Twitter también está como un andaluz indiano, ¿no, Antonio? Siempre. Ahí andamos, pana. Y por supuesto tú sabes que nosotros siempre decimos que hay que suscribirse a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nosotros siempre que podemos compartimos el contenido de Emilio, porque está también muy prolífico tanto en programas de YouTube como en artículos históricos muy interesantes. Últimamente ha estado escribiendo sobre los realistas americanos, la gran asignatura pendiente de nuestra historia, y veo que te has seguido peleando con el mundo en todo este tiempo. Eso es un clásico, se trata siempre de debatir bajo un profundo respeto y si no, bloqueado y camino de Guanajuato ya a llorar con las momias de Guanajuato. Así que bueno, también recordarles al público que si quieren ser mecenas o patrocinantes eh, de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, Antonio, lo que puede costar una lata
de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos y le enviamos un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, León Melizam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y también los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquén, que es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembro de nuestro canal de YouTube. Y también Antonio, ¿ah? A mi paisano, perdón, iba a decir nuestro paisano Fran García. Aunque bueno, somos todos hispanos, Somos también puede ser. españoles. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Antonio, nos estaremos atentos aquí a todo el material que estamos subiendo y te mando un fuerte abrazo desde la bella y corta de Madrid. Y yo otro desde el puerto y la puerta de las Indias. Como dicen los brasileños, estamos juntos. Estamos juntos. Hasta la próxima, Antonio. Chao, chao. Adiós. Chao, adiós.